Ya está. Ahora sí, ya estamos grabando ya la clase para que después la puedan ver, ¿ya? Entonces, como les decía, el examen del día lunes de Historia del Perú, creo que es a las 4 de la tarde, ¿sí? ¿Sí? Es a las 4, ¿no? O a las 5. Ya. Sí, profe. Entonces, escuchen, se va a basar en estos dos temas que son los que hemos hecho en este cuarto bimestre, ¿no? Como es un examen mensual, es un examen con pocos temas, ¿no? En cambio, para allá el bimestral, que es el otro mes, ahí sí vamos a tener muchos temas, ¿no? Ahora, en cuanto al primer militarismo, ¿no? Que es lo primero que vamos a ver, ¿no? Bien, los inicios de nuestra historia, ¿no? El nacimiento de la República del Perú ya como país libre, después ya de haberse proclamado la independencia y de haber derrotado a los españoles en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, y los españoles se rinden y se van, por fin se van. Entonces ahora los peruanos tenían que elegir a sus autoridades y autogobernarse, ¿no? Entonces, pero ahí empezó el gran problema, ¿no? Porque los militares que habían conseguido la independencia sostenían, ¿no?, que a ellos les correspondía gobernar el Perú. ¿Me entiende? Entonces, y en ese momento no había un representante o alguna persona que pertenezca a los civiles. ¿Los civiles quiénes son? Los civiles somos nosotros, ya, las personas comunes y corrientes, como se dice. No había alguna persona que sea civil a la cual se le pueda decir, pues no, él es el candidato, él puede ser el presidente. No había. Entonces, en ese momento, todos los peruanos miraban a los militares, ¿ya? Todos miraban a los militares. Entonces, el nuevo presidente o el presidente del Perú va a tener que ser un militar, ¿no? Entonces, todos pensaban eso. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, ahí va a comenzar el problema. ¿Saben por qué? Porque como había muchos caudillos militares que habían participado en la guerra de independencia, ¿quiénes son los caudillos? Son los jefes, ¿no? O sea, los que tenían los rangos o los cargos altos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El almirante, vicealmirante, el general o el coronel, ¿no? Ellos eran los que tenían cargos altos y ellos eran los que decían que les correspondía gobernar, ¿no? Entonces, en este caso, no vamos a considerar a los soldados, ni a un sargento, ni a un cabo, ¿no? Porque esos son cargos menores, ¿no? Ellos no. Los que querían gobernar y comenzaron a pelearse entre ellos eran los que tienen cargos muy altos, ¿no? Como ya dije, ¿cuáles son? Coroneles, generales, almirantes, vicealmirantes, ¿no? Ellos eran los que sostenían esto, ¿no? Entonces, ese fue un grave problema, porque si hubiera sido uno o dos, normal, pues, pero eran varios, eran muchos. No, no, Álvaro, eran bastantes los que pensaban así, ¿no? ¿No, Álvaro? Entonces, ese era un problema porque comenzaron las discordias, ¿no? ¿Con qué cosa es una discordia? Las peleas, las discusiones entre estos generales o estos coroneles, ¿no? Y lo peor era de que cada uno de ellos tenía un grupo de soldados que lo seguían, ¿no? Que lo apoyaban. Esto es, mejor dicho, cada uno de estos tenía, por así decirlo, su propio ejército. ¿Me entiende? Entonces, y eso provocó que estos ejércitos que seguían a cada uno de estos caudillos comenzaran sus peleas internas, ¿no? Y eso en el Perú provocó pues que haya muchas guerras, muchos enfrentamientos, muchas muertes también. Y una inestabilidad y un desorden terrible, ¿no? El perjudicado, ¿quién fue? Fue nuestro país, ¿no? Porque no hubo un presidente en esa época que se sentara, ¿no? O que ocupara el cargo de presidente específicamente para gobernar y mejorar el Perú. No lo hubo, porque estos presidentes de esta época, su cabeza estaba en otra cosa, ¿no? Su cabeza estaba en cómo cuidarse, ¿no? De que no venga otro militar y lo saque por la fuerza, ¿no? O sea, en ese plan nomás estaban, ¿no? Ninguno pensó ahora que ya soy presidente, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que mi país, el Perú, que es un nuevo país, crezca, salga de la crisis? No, 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 ninguno lo hizo, ¿ya? Más estaban en otra cosa. Además, en esta época del primer militarismo, chicos, hubo muchos otros problemas que tuvieron que enfrentar, ¿no? Por ejemplo, el problema de establecer las fronteras con otros países, ¿no? ¿Recuerdan ese tema?
del uti possidetis y la libre determinación de los pueblos, ese era un problema también que surgió en esa época y que estos presidentes del primer militarismo tuvieron que enfrentar, ¿no? El otro problema era, por ejemplo, Simón Bolívar. Simón Bolívar estaba perjudicando al Perú y además le quería declarar la guerra al Perú. Es más, le declaró la guerra al Perú, porque hubo una guerra con la Gran Colombia, donde gobernaba Simón Bolívar. Ese era otro problema. Otro tercer problema era la desigualdad social, ¿no? Las clases sociales dominantes y las clases sociales dominadas, perjudicadas, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran las clases sociales dominantes? Eran los criollos. Ellos prácticamente eran los que se habían quedado, ¿no?, en la parte más alta de la sociedad, donde estaban los militares, los generales, coroneles que te dije, ¿no? Y del otro lado, los dominados, los perjudicados, ¿quiénes eran? Los indios, los mestizos, ¿no? Entonces, precisamente, esta gente que habían sacrificado, se había sacrificado mucho por lograr la independencia, era la que menos privilegios tenía. Y los criollos, que nunca hicieron nada por la independencia, que solamente se acomodaron al final, ahora ellos tenían el poder, ¿no? Entonces, esa desigualdad, ese maltrato que se daba a los indios, a los mestizos, a los negros, era terrible en esa época, ¿no? Y la mayoría de generales y coroneles, pues, eran aristócratas, pertenecían a la familia de los criollos, las familias más poderosas, ¿no? Como uno que otro, alguna excepción. Por ejemplo, Santa Cruz y Agustín Gamarra, ellos sí no pertenecían a los criollos, ¿no? Ellos eran mestizos. Sin embargo, como eran generales, tenían cargos altos, por eso eran respetados, ¿no? Y eran muy poderosos también, pero no eran ellos no eran blancos, no pertenecían a la raza de los criollos, sino eran mestizos, ¿no? Por ejemplo, Gamarra, su mamá era una india, ¿no? Y en el caso de Santa Cruz, también su mamá era una india, ¿no? Y su padre era español, ¿no? Entonces, esta razón y el poder que tenían es que ellos estaban del lado de los criollos, ¿no? No estaban del otro lado, ¿no? Entonces, este maltrato que se va a dar a los indios y a los mestizos se ve mucho en esa época. Bastante, bastante, ¿no? Ahora, queremos acordarnos cuáles son los presidentes del primer militarismo, ¿no? Son bastantes, pues por ejemplo, podemos hablar de José de la Ribagüero, podemos hablar de José de la Mar, podemos hablar de Agustín Gamarra, podemos hablar de Andrés de Santa Cruz, ¿no? De Luis José de Orbegoso, de Felipe Santiago Salaverry, ¿no? De José Antonio Peset, ¿no? De todos estos personajes, de Pedro Bermúdez, Antonio Gutiérrez de la Fuente, todos son de esta época. Todos llegaron, todos los que he mencionado, llegaron a gobernar el Perú en esa época, ¿no? Algunos gobernaron poco, otros gobernaron un poco más, o a como Agustín Gamarra que gobernó 2 veces. Pero ustedes recuerdan que Agustín Gamarra llegó a la presidencia de una manera digna, o sea, de una manera legal, o cometió algo feo para llegar a la presidencia. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo hizo Gamarra para llegar a la presidencia? ¿Quién me cuenta? Cometí algo feo, profesor. ¿Comentó qué? Algo feo. ¿Qué cosa hizo? A ver, ¿quién se acuerda? Sí, exacto. Puso todos en contra de José de la Mar. Traicionó a la mar, ¿no? ¿No? Lo acusó, ¿no? Lo acusó cuando en realidad el traidor era él, no era la mar, ¿no? La mar que hizo. Le pidió ayuda, pero él se tardó a propósito. Claro, para hacerlo quedar mal, ¿no? En la batalla, ¿no? Y después le echó la culpa, ¿no? ¿No? Y finalmente la mar, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que escapar, porque Gamarra quería capturarlo y fusilarlo, ¿no? Y hasta eso iba a llegar. Y eso aprovechó Gamarra y se quedó con la presidencia, ¿no? La segunda vez hizo lo mismo, ¿no? ¿Quién se acuerda? A ver. Aunque ese es el segundo tema, ¿no? Eso lo vemos en un rato. Todavía nos quedamos en el primero. Entonces, van a ocurrir estas cosas, ¿no? Va a haber Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven, muere fusilado también, ¿no? Cuando es derrotado por el presidente, ¿cómo se llama este presidente? Por Orbegoso,
No, Orbegoso ordena que se fusile porque Salaverry estaba en contra de la Confederación, como vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, toda esta etapa del primer militarismo va a provocar, ¿no?, una terrible crisis en nuestro país. ¿Ya? No va a permitir que se desarrolle el gobierno. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar entonces si se ha entendido. A ver, vamos a ver a quién le pregunto. Vamos a preguntarle a Joseph. A ver, Joseph, rapidito, me tienes que decir 3 presidentes militares, ¿no?, de la época del primer militarismo. A ver, mencióname 3 nombres. 3 presidentes militares, profesor. ¿Sí? A ver, rapidito, rapidito, rapidito. Sin pensarlo. ¿Cuáles serían? A ver, Esa pregunta está fácil, ¿ah? Vamos, 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 vamos. Tú puedes, Joseph. no me acuerdo, profesor. A ver, vamos a ayudarle a Joseph. Vamos a preguntarle a Super Adriano. A ver, Super Adriano, cuéntame. 3 presidentes del primer militarismo. A ver, Adriano, te escuchamos. Va. Sin leer, así, rapidito. José de Mar, Ya, 1, faltan 2 más. Riva Agüero, Sí, va, bueno, ya. Otro, que estás leyendo. A ver, siéntate bien. Yo no quiero que... Necesito que me lo digan rápido. A ver, vamos allá. Super Adriano ha dicho 2. A ver, vamos a preguntarle ahora... A ver, ¿a quién más veo por ahí? Vamos a preguntarle a una señorita, ¿ya? Vamos a preguntarle a Cheyli. A ver, Cheyli, dime 3 presidentes del primer militarismo. Agustín Gamarra, ¿Ah? ¿Quién más? Muy bien. José de Orbegoso, Juan Luis José de Orbegoso, muy bien. ¿Otro? Santiago Salaverry, Felipe Santiago Salaverry. Muy bien, Cheyli, muy bien. A ver. Álvaro, mencióname otros. Aparte de esos 3, a ver, mencióname otros más. ¿De quién te acuerdas? A ver. O los que te acuerdes, a ver, Álvaro. Los que te Andrés de acuerdes. Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que finalmente va a ser presidente de Bolivia, ¿no? Muy bien. Entonces, esta época es marcada por eso, ¿no? Los primeros 20 años de la historia del Perú está marcada por esta cuestión, ¿no? José, ¿puede ir al baño? Dime. ¿Puedo ir al baño? Ah, anda. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro esto. Y otra cosita que tenemos que tener claro, acuérdense de esto, ¿no? ¿Qué es el primer militarismo? ¿No? Es la etapa de nuestra historia que fuimos gobernados por los militares que pelearon, ojo, que pelearon en la guerra de independencia. Porque esos militares pelearon en esa guerra, ¿no? Y son militares que consiguieron la victoria, ¿no? Porque derrotamos a los españoles. ¿Entendido? Eso también tenemos que acordarnos. ¿Por qué digo esto? Porque en Perú va a haber el segundo militarismo, que es un tema que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En el segundo militarismo también es una etapa donde fuimos gobernados por militares, pero en esta vez, ¿saben qué? Fueron los militares que pelearon en la guerra con Chile. O sea, es en otra época. ¿Entendido? En cambio, los del primer militarismo, que estamos viendo ahora, son los militares que pelearon en la guerra de la independencia, militares victoriosos, militares que consiguieron la independencia del Perú y derrotaron a los españoles, ¿no? En cambio, los del segundo militarismo son militares derrotados, porque se perdió la guerra con Chile, ¿no? Entonces, y además, el segundo militarismo es cortito, solo dura 10 años. En cambio, el primer militarismo que estamos viendo dura muchísimo más, muchísimo más. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Esto es como un adelanto esa parte, porque después lo vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, entonces, dentro del primer militarismo, escuchen, dentro del primer militarismo vamos a encontrar una etapa, un acontecimiento de nuestra historia, ¿no? Que viene a ser el segundo tema, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? En el gobierno de Luis José de Orbegoso, ¿ya? En 1833, 1834, en ese gobierno, él gobernaba en el Perú, y en Bolivia gobernaba Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Ellos dos eran presidentes, y ellos se pusieron de acuerdo para
intentar y poder unir al Perú y Bolivia nuevamente, ¿no? Y formar una nación como siempre habían sido, y que por culpa de Bolívar ahora ya no lo eran, estaban separados, ¿no? Entonces, Orbegoso como presidente del Perú y Santa Cruz como presidente de Bolivia deciden crear la confederación. Y cuando esto ocurre, tuvo muchos enemigos, ¿no? Tanto fuera como dentro del Perú, ¿ya? Fuera del Perú hubo dos países que estaban en contra de la confederación. El principal, Chile, ¿no? Chile no quería, por nada del mundo, que Perú y Bolivia se vuelvan a unir. Igual fue Argentina. Argentina también no veía de su agrado que el Perú y Bolivia se unan y forman un país poderoso. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, finalmente, Argentina tenía sus propios problemas, tenía problemas con Uruguay, Argentina decide no meterse, ¿no? Y dejarle, bueno, no estaba de acuerdo, pero no se metió. Pero Chile sí. Chile sí, acomodó el lugar, Chile quería que Perú y Bolivia se separen, que no se unan. Eso era afuera. Pero dentro del Perú había muchos peruanos, como también había muchos bolivianos, que también estaban en contra de la unión, de que Perú y Bolivia se vuelvan a unir, ¿no? Ejemplo, ¿quiénes eran esos peruanos? Eran el principal. Ahí nuevamente entra en esta historia este personaje que cometió muchos actos negativos en Perú. ¿De quién estará hablando? ¿Quién es ese personaje? Agustín Gamarra. Agustín Gamarra. Exacto. Agustín Gamarra estaba en contra de la confederación, ¿no? Y como tenía un grupo numeroso de soldados, tenía su propio ejército, ellos lo seguían a él, ¿no? Y él se rebela, ¿no? Se rebela contra el presidente Orbegoso, ¿no? En el Cusco, en el sur. Entonces, en ese momento, el presidente Orbegoso sale de Lima con su ejército a derrotar a Gamarra. Pero cuando, escuchen bien todo lo que pasó, cuando Orbegoso sale de Lima y cuando ya estaba en Arequipa, ya estaba muy cerca de encontrarse con el ejército de Gamarra y enfrentarse, en ese momento en Lima se revela otro general, el general Felipe Santiago Salaverry, que también estaba en contra de la confederación y en contra de Orbegoso. Entonces, ¿qué pasaba? Mírate lo confundido, imagínate que tú hubieras vivido en esa época, lo confundido que estaban los peruanos, ¿no? Salaverry se revela en Lima y gobernaba en Lima, Orbegoso gobernaba en Arequipa, y en el Cusco estaba Gamarra. Imagínate, ¿a quién le harías caso? ¿No? Eran 3 presidentes. Era un desorden total en ese momento. Entonces, en ese momento, Orbegoso envía un mensaje a Bolivia, a Santa Cruz, pidiéndole ayuda, ¿no? Para poder derrotar al ejército de Gamarra y para poder derrotar al ejército de Salaverry, porque esos dos generales estaban en contra de la confederación. Y como Santa Cruz quería la confederación y apoyaba a Orbegoso, entonces Santa Cruz le responde, yo te voy a ir a ayudar, pero me tienes que dar permiso para entrar al territorio peruano con mi ejército, con el ejército boliviano, ¿no? Y Orbegoso le da el permiso. Y entonces entra Santa Cruz con su ejército. Ahora ya no había 3, había 4 generales en el Perú. Imagínate, Salaverry con su ejército, Orbegoso con su ejército, Gamarra con su otro ejército, y ahora entró Santa Cruz con su otro ejército. Y dentro de poco iba a entrar Chile, que iba a invadir el Perú. ¿Te das cuenta? Mira ese sancochado que había, ¿no? ¿Te das cuenta cómo era el Perú en esa época? Terrible. Era un desorden general. ¿Cuántos ejércitos enfrentados ahí? ¿Ya? Ahora comenzaron a unirse, ¿no? Santa Cruz se va a unir con Orbegoso y Gamarra va a apoyar a Salaverry, ¿no? Pero hasta que se juntaran todos y todo eso, Santa Cruz derrota a Gamarra. Y Gamarra es derrotado, su ejército es aniquilado y Gamarra se escapa del Perú. Escapa a Chile. ¿Ya? ¿Por qué se escapa Gamarra? Porque Gamarra iba a ser fusilado por traidor, por estar en contra de la unión de Perú y Bolivia, ¿no? Pero se escapó y se fue a Chile, ¿no? Y desde Chile él va a conspirar contra el Perú. Entonces ahora solo quedaba Salaverry, ¿no? Y Salaverry va desde Lima llega hasta Arequipa, y Santa Cruz y Orbegoso se unen y derrotan a Salaverry, ¿no?
pero lamentablemente Salaverry no pudo escapar, es capturado y es fusilado, ¿no? Él sí llegó a ser fusilado, ¿no? Y ahí muere el presidente más joven que ha tenido el Perú, que es Salaverry, que ni 30 años tenía cuando murió, tenía 29 años aproximadamente. ¿Entiendes? Y ahora sí, Salaverry muerto, Gamarra expulsado del Perú, ahora sí Santa Cruz y Orbegoso se ponen de acuerdo para crear la Confederación Perú-Boliviana. O sea, unir al Perú y a Bolivia. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron? Parece un cuento, ¿no? Pero así pasó, pues. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Lo escucho? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a ver. Sí. Ya, ahora qué está. Sí, profe. Ya, ahora escuchen qué más pasó. Miren, ¿ah? Entonces, Gamarra, tantos presidentes que me confunden. Entonces, Orbegoso y Santa Cruz se ponen de acuerdo para crear la confederación, y mientras eso pasaba en Chile, Gamarra, Felipe Pardo de Aliaga, Castilla, los peruanos que estaban en contra estaban molestos, porque ellos no querían que el Perú y Bolivia se unieran, ¿no? Entonces, pero no podían hacer nada porque estaban en Chile, ¿no? Lo único que hacían era conspirar contra el Perú. Entonces, ¿qué pasó en el Perú? Se crean, esto es importante porque de repente viene para el examen, ¿no? Se crean 3 estados, ¿ya? El estado norperuano, que estaba al norte, en Huaura, el estado surperuano, que estaba en el Cusco, en Sucuani, y el estado boliviano, que estaba en Tapacarí, en Bolivia. Estos 3 estados se van a formar. Cada uno de los 3 estados va a nombrar a su representante, ¿ya? En el norte sale Luis José Orbegoso, que era el presidente del Perú, ¿no? En el estado boliviano sale Santa Cruz, que era el presidente de Bolivia, y en el estado surperuano sale Pío Tristán, ¿no? Entonces los 3 se van a juntar, los 3 representantes, y se van a ir a Tacna, el departamento de Tacna, y ahí firman todos los documentos, ¿no? Y a ese día, ese año, 1836, se da la fundación de la Confederación Perú-Boliviana. O sea, por fin, el Perú y Bolivia vuelven a unirse como había sido siempre, desde la época incaica, ¿no? Y entonces ahora tenía que elegirse una constitución, tenía que haber una bandera, porque ya no iba a ser la bandera del Perú ni la bandera de Bolivia, tenía que haber una nueva bandera para la Confederación. Tenía que elegirse un presidente. ¿Quién iba a ser el presidente de la Confederación? Entonces, todo eso se hizo en Tacna, ¿ya? Entonces, esta pregunta es importante, acuérdense. ¿Dónde se funda la Confederación Perú-Boliviana? En Tacna, acuérdense. ¿Dónde se crea la bandera de la Confederación? En Tacna, era una bandera de color rojo, ¿ya? ¿Dónde se elige al primer presidente o protector de la Confederación? En Tacna. Todo se hace en Tacna, ¿ya? La pregunta seguro que se están haciendo ustedes es, ¿y quién fue elegido el protector o presidente de la Confederación? La respuesta es Andrés de Santa Cruz, el representante de Bolivia. Él es elegido el protector o presidente de la Confederación. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Y yo pregunto ahorita, a ver si están atentos. ¿Quién me dice cuántos eran los representantes que se reúnen en Tacna para fundar? 2, No eran 2. 4, No, 3. estás adivinando, pues eran 3. El representante del Estado. Iba a responder, pero ya dijo, profe. Mi micro se tarda un poquito en abrirse. ¿Cómo? Mi Repite. micro se abre, se tarda un poco en abrirse y no puedo responder a tiempo. Ah, ya. Voy a estar atento, pues te respondería. Entonces, eran 3. El representante del Estado norperuano, del Estado surperuano y del Estado boliviano. Los 3, ¿no? ¿Quiénes eran? Santa Cruz, Orbegoso y Pío Tristán. Los 3 se van a juntar en Tacna. Y luego de ahí va a salir uno para ser nombrado el presidente o protector de toda la Confederación. El elegido fue Andrés de Santa Cruz. Cuando esa noticia llegó a Chile llegó la noticia, ya se creó la Confederación, ya Perú y Bolivia se han vuelto a unir, los chilenos estaban súper molestos. Los chilenos no querían que se unan Perú y Bolivia.
Y más, sobre todo porque había peruanos que apoyaban a los chilenos que estaban en contra de la Confederación. Como ocurre el caso de Gamarra, que comienza a conspirar contra su país, ¿no? Qué feo, ¿no? Que tú conspires, te vayas a otro país y hables mal de tu patria, ¿no? Qué feo es eso, ¿no? Bueno, Gamarra eso lo hizo en Chile. Le comenzó a dar informes a los chilenos, ¿no? Mira, ¿sabes qué? El ejército de Santa Cruz es así, el ejército del presidente Orbegoso es así, ¿sabes qué? En este lugar es idóneo para atacarnos. Toda la información, ¿no? Como si fuera un espía para los chilenos, ¿no? Entonces Gamarra fue muy útil para los chilenos, no para nosotros fue un traidor, ¿no? Y bueno, finalmente, Gamarra, Felipe Pardo y Aliaga, que era un escritor, él no era militar, era un escritor peruano, se enteran también que quién había sido elegido presidente o protector de la Confederación. Eso les molestó más. La pregunta sería ahorita, ¿quién me dice quién es el presidente o protector de la Confederación? ¿Quién fue elegido? A ver, respuesta, a ver, ¿quién me dice? Andrés de Santa Cruz. Andrés Santa Cruz, profe. Exacto, Andrés de Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, ¿qué Se molestaron mucho porque era mestiza. Exacto. Felipe Pardo de Aliaga, que era criollo, era blanco, ¿no? Pertenecía a una familia acomodada, ¿no? De mucho poder. Agustín Gamarra, que no entiendo por qué, porque Gamarra era mestizo también. Bueno, a ellos les molestó que el elegido haya sido Andrés de Santa Cruz. ¿Y por qué les molestó? Porque Andrés de Santa Cruz tenía una madre que era indígena, que era india. Y ellos decían que como un indio no va a gobernar al Perú y a Bolivia, ¿no? De eso también ellos hablaban allá en Chile, ¿no? Bueno, los chilenos aprovecharon pues todo lo que estos peruanos o malos peruanos hicieron allá. Finalmente, Chile le declara la guerra al Perú, invade el Perú y dentro del ejército chileno venía Gamarra a atacar a su patria, ¿no? Imagínate que imagínate que un día entren a robar a tu casa y tú en vez de defender a tu casa te unes a los ladrones y comienzas a robar en tu casa, ¿no? Imagínate, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué feo. Sí, profe, qué feo. Atacas a tu propia familia. Exacto, así fue Gamarra, ¿no? En vez de defender al Perú, vino con el ejército chileno e invadió el Perú. Ojo, eso no es un cuento, eso pasó. No te estoy contando un cuento, así fue, chicos. Y eso está muy mal, ¿no? Podrás estar en desacuerdo con muchas cosas, de repente hay muchas cosas de tu país que no te gustan, hay cosas que te van a gustar y otras que no. Pero por más que no te guste, no puedes ser tan desleal y atacar a tu propio país. Eso está mal, ¿no? Y sobre todo, porque Gamarra quería aprovechar eso para después quedarse con el poder. Y eso va a pasar, finalmente, después de que la Confederación es destruida, Gamarra se queda como presidente del Perú, ¿no? Ahí te das cuenta de lo ambicioso que era, ¿no? ¿No? Y eso lamentablemente pasó. Finalmente, la Confederación, chicos, esto puede ser pregunta para el examen, solo duró 3 años. ¿Ya? Ojo, de 1836 a 1839. ¿Sí? Solo 3 años duró la Confederación, ¿no? ¿Y quién fue, pues, el país que derrota a la Confederación? Pues es Chile, ayudado por los peruanos Gamarra, Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Vivanco, ¿no? En que ellos ayudaron a los chilenos, ¿no? Y el sueño, ¿no?, de unir al Perú y a Bolivia nuevamente fracasó. Y después de eso, nunca más hubo un intento, ¿no? Y ahora, en esta época que vivimos, es imposible que se puedan unir, porque los bolivianos actuales, ellos no van a decir, pues que nuestro país antes le perteneció al Perú y no van a aceptar. Ellos ya tienen así como nosotros tenemos nuestro sentimiento nacionalista muy peruano, allá también ya tienen su sentimiento muy boliviano, ¿no? Entonces, ahorita es imposible ya que se vuelvan. Cuando se pudo hacer, lamentablemente hubo peruanos, como Gamarra, como Vivanco, como Felipe Pardo de Aliaga, que nos perjudicaron, pues, y no se pudo dar la Confederación. Ahora, en esos 3 añitos que duró la Confederación, vuelvo a repetir, fueron solo 3 años, fue muy poco lo que pudo hacer el presidente que fue elegido, que fue Santa Cruz. No se pudo hacer mucho, porque prácticamente durante esos 3 años fueron las guerras que hubo contra Chile, ¿no? Porque 2 veces
Chile invadió el Perú en esa época. La primera vez que nos invade, Perú y Bolivia ganan, ¿no? Chile es derrotado y se retira. Se rinden y se retiran. Pero luego lo intentan. En la segunda vez que invaden el Perú, ahí sí nos ganan, ¿no? Y la Confederación es eliminada, ¿no? Entonces, en esos años, dos guerras con Chile hubo, ¿no? Ahora, ¿con qué tiempo el presidente iba a poder dedicar a gobernarse? No hizo muy poco. Por ejemplo, alguna de sus obras, que esta es muy importante, ¿ya? Fue la ley de los puertos libres, ¿ya? Entonces, ¿qué quería decir eso? Que el Callao, que en el norte, en Piura, los puertos peruanos donde llegaban los barcos, iban a cobrar impuestos muy bajos, ¿no? No iban a cobrar muy caros los impuestos a los barcos extranjeros que vinieran a dejar sus productos, ¿no? En cambio, los puertos chilenos cobraban mucho. Entonces, imagínate tú, Álvaro, Alexandra, Kiara, por ejemplo, ellos cada uno tiene su barco y vienen a América con sus productos a comerciar, ¿no? Y cuando estás llegando te enteras, oye, ¿sabes qué? Álvaro que averiguó le dice a Alexandra y le dice a Kiara, oye, ¿sabes qué? Los puertos peruanos, los impuestos son baratos, entonces ahí vamos a ganar más. Y Kiara le dice, no, pero ¿por qué no vamos a los puertos chilenos? Y Álvaro le dice a Kiara, no, ¿sabes qué, Kiara? En Chile cobran muy caro, no nos conviene. Si tú te vas a Chile vas a ganar la mitad nada más. En cambio, si vienes acá al Perú, lo que es Perú y Bolivia, te cobran barato y vamos a ganar 2 o 3 veces más. Entonces yo te pregunto, ¿a dónde te irías? ¿Te irías a los puertos chilenos o a los puertos peruanos? Peruano. Entonces, eso pasó. El gobierno de Santa Cruz declaró